Señor, voy a continuar con la palabra que he venido hablando desde que comenzamos el año. Y como está de moda hacer series, bueno, yo hice una serie y la serie es Esperanza y Futuro. Está bien hacer la parte número 4 y voy a estar en Romanos 12. Así que si me acompañan a Romanos 12. Después si quiere la serie completa, todas las palabras, las tenemos por YouTube. Le podemos compartir. Así que si me acompaña Romanos 12. Damos gracias al Señor que nos ha regalado una nueva oportunidad. Amén. Y el subtítulo de esta palabra la puse: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En la historia del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, de estar prisioneros, Moisés mandó 2 espías a que fueran a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida, a ver cómo estaba, no solamente ver lo bendecida que era la tierra, sino también saber a qué era que se iban a enfrentar cuando llegaran allí. Fueron 12 príncipes que se dividieron en 2 grupos. 10 no solamente vieron que los que estaban ahí eran gigantes, pero sino ellos ya estaban viendo cómo los enemigos los estaban viendo a ellos. Ellos ya estaban interpretando el pensamiento de los enemigos. Dice, para ellos somos como langosta. Y entonces solo 2, Josué y Caleb, dijeron, sí, cierto, son gigantes, pero no hay que temer porque Dios está con nosotros. 10 querían interpretar el pensamiento de los otros, pero 2 decían, no, yo me voy a aferrar al pensamiento de Dios. Y en ocasiones a veces estamos nosotros en uno de esos 2 grupos, o en el de los 10 que nos sentimos amenazados, que nos sentimos como langosta, como que no somos nada, como que no valemos nada. Y siempre hay 2, siempre es un número pequeño, tristemente, el que se ve como Dios quiere que nos veamos. Y es cierto, Caleb y Josué en ningún momento dijeron, no, aquí no hay gigantes, no, ellos sabían que allí habían gigantes. Ellos sabían que era grande la gente a la que se tenían que enfrentar. Pero por encima de eso sabían que mayor era el que los había mandado a ellos. Mayor era el que había prometido. Entonces, tenemos que entender que todo lo que viene de Dios a través de sus pensamientos es bueno. Y bueno en gran manera. Aunque la visión, la realidad, hermano, aunque la realidad diga otra cosa, tenemos que confiar en los pensamientos de Dios. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias. No habla de una misericordia de vez en cuando, dice por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo está apelando a la voluntad de la gente, no a la voluntad de Dios. Está apelando a la voluntad de la gente a través de ¿qué? A través de las misericordias que Dios ya ha tenido con ellos. La voluntad de decidir entregarse completamente al Señor, hermano, porque cuando nos entregamos completamente al Señor, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, como dijo David, no vamos a temer. Sí va a venir el momento, como dicen, que con el moco caído, que va a venir, porque somos de carne y hueso. Jesús lo sintió. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí de una vez tiene que venir
el saber que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que no nos vamos a ir de esta tierra, de este mundo, de este país, si no es la voluntad de Dios. Dios no aborta el plan que tiene para nosotros. Somos nosotros mismos lo que con nuestra mente pensamos todo lo contrario a lo que Dios dice de nosotros. Porque estamos pensando como piensa el mundo, no estamos pensando como piensa el Señor. Lamentaciones 3, 22, 23 dice que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. ¿Cuántos han sido consumidos aquí? Yo creo que nadie, porque los veo aquí. Entonces, antes de seguir, por un momento, quiero pedirte algo. Piensa en una misericordia que el Señor ha tenido contigo esta mañana. Quizás podemos pensar solo en una, pero muchos de nosotros podemos pensar en miles de cosas que Dios hizo solamente hoy, desde que abrimos los ojos a las 6, 7, a la hora que sé que te levantaste. Es más, en las misericordias que el Señor hizo mientras dormíamos, porque simplemente pudimos no abrir los ojos. Entonces, hermano, ¿ustedes no creen que lo que está apelando Pablo aquí, les ruego por las misericordias de Dios? Y ese es mi propósito en esta mañana. Que nos presentemos ante el Señor en sacrificio vivo. No es ir y poner leñas como cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac y que se pusiera ahí. Igual, si es así, ¿qué pasó? El Señor no hizo asadito de Isaac, como dijo una vez una hermana, ¿no? ¿Cómo Dios va a querer hacer asadito? Dios proveyó. Porque cuando parece que estamos nosotros arriba del caldero, Dios se provee de un sacrificio en reemplazo de nosotros. Pero tenemos que tener nosotros la voluntad de decidir eso. Porque ¿sabes qué? Mucha gente dice, oh, si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas? Si Dios me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un dictador. Porque el gobierno de Dios es un gobierno teocrático, pero a la misma vez es un gobierno que nos da a nosotros la voluntad, la decisión de escoger. Él nunca nos obliga a nada. Y muchas de las cosas que nos pasan y vivimos, hermanos, son consecuencias de nuestras decisiones. Pasadas, presentes y ni pensar en las futuras. Pero vemos el momento que estamos viviendo, pero no vemos cómo llegamos a ese momento. Y muchas veces simplemente porque no obedecimos al Señor, porque no presentamos nuestra vida en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Estar ante el Señor con todo lo que eres. Como dijo Jesús, amarlo con toda la mente, corazón, alma y espíritu. Es creer que si Él dio una palabra, Él la va a cumplir. No es creer que porque se demoró 1 año, 2 años, 20 años, yo tengo que hacer algo para ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Sabe qué pasa cuando tratamos de ayudar nosotros a Dios? La embarramos. Y lo que creamos es más problemas de los que pudiéramos haber tenido que pasar. Entonces Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios. El sacrificio vivo es entregar al corazón al Señor. Es mantener una vida en adoración, consagración, en fidelidad, en oración, en perfección. No, hermano, porque ninguno de nosotros somos ni seremos perfectos mientras estemos en esta tierra. Sin pecado, no, hermano, porque ninguno de nosotros vamos a estar sin pecado mientras estemos aquí. Pero tenemos que irnos perfeccionando, no estar en lo mismo. Hoy sí soy pecador, sí, pero a ver, ¿cuál pecado cometiste hoy? ¿Fue el mismo de ayer, antes de ayer y de hace 20 años? Entonces ahí tienes un problema. Porque la palabra dice que no hay nada
nadie bueno, solo Dios. No, es que cuando yo esté bien y deje esto y lo otro, entonces yo voy a buscar a Dios. No, es ahora, en ese momento, cuando estás pasando, sabes que tienes cosas que tienes que dejar, es cuando más tienes que buscar a Dios. No nada más buscarlo cuando todo está bien o cuando ya está ahorcado, que necesitas un salvavidas. Un sacrificio vivo es mantenernos día a día en esa plena confianza de que Dios nos ama y que si Él nos ama, Él tiene cosas de bien para nosotros. Que presentemos nuestros cuerpos vivos al Señor. Podemos hacer muchas cosas por la obra de Dios. Muchas. Eventos podemos hacer miles. Invitar artistas podemos hacer y llenar estadios. Pero ¿sabes qué? El Señor no le gustan los sacrificios, le gusta la obediencia. Y si estamos llenos de obra, pero no tenemos amor por la obra de Dios, no sirve de nada. Es címbalo que resuena, es pura bulla, puro show. Y ya el mundo tiene suficiente show y espectáculos. Presentarnos ante el Señor es decir, Padre, yo no puedo sola, te necesito. Y sabes que esa debe ser una oración de nosotros todos los días, porque todos los días estamos expuestos a fallar, a caer, a sentirnos mal, a que nos vayan mal las cosas. Pero comenzar el día entendiendo, Señor, yo este día lo pongo en tus manos. Mi vida la pongo en tus manos. Mis hijos, mi familia, mi finanza, todo lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos. Eso es parte de entregarse como sacrificio vivo. Mantener el cuerpo en el altar de Dios. Aquí en la iglesia, no, hermano, en tu casa, cuando te bañas, cuando trabajas, cuando estás cocinando. Porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces, donde nosotros vamos, está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está donde estamos, somos el altar de Dios. Donde estamos, podemos ir y ahí mismo, Señor, aquí estoy. Mientras planchas, mientras cocinas, mientras estás en la computadora, tus manos pueden estar ahí, pero tu mente, tu corazón pueden estar conectados directamente como sacrificio vivo en la presencia de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice, Primera de Corintios 6:19. Y esto porque muchos dicen, no, que yo no tengo nada espiritual, mi cuerpo no tiene nada espiritual, a Dios ¿qué le importa? Mi cuerpo, a Él no le importa nada de mí. Y Pablo dice algo interesante, muestra contrario a eso. Primera de Corintios 6:19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros? Porque habéis sido comprado con precio, hermanos. En la cruz del Calvario se pagó un precio por ti y por mí. No fue de gratis, fue con un precio que ninguno de nosotros vamos a poder pagar jamás. Fuimos comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y a pesar de Pablo decir y argumentar aquí que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que somos de Dios, aún así el Señor nos da libre albedrío para que escojamos nosotros. Que te seamos santo y agradable a Dios. La obra del Señor no empieza de afuera para adentro, empieza de adentro para afuera. Si nosotros nos vamos renovando interiormente, en nuestra mente, en nuestro corazón, eso se va a reflejar afuera. Y eso lo van a ver las personas. El pecado es una razón de que nos hemos distanciado de Dios. Y cuando estamos distanciados de Dios, todo lo vemos diferente.
Adán y Eva, felices en el Edén, hasta que a Eva se le antojó comer de un fruto que no debió haber comido. Y después se fueron a esconder. ¿Qué pretendían escondiéndose del creador de todo, del que los puso allí? ¿Dios se distanció de ellos? No, ellos se distanciaron de Dios porque sabían que hicieron mal. Y hay veces nosotros estamos así. Nuestra voluntad, en vez de acercarnos a Dios, es alejarnos de Él. Ay, porque me equivoqué. No, con más razón, ve al altar, dile, Señor, perdóname. No es alejarnos, es acercarnos cada vez más a Él. Como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, no debemos practicar conscientemente alejarnos de Dios. Porque hay veces lo hacemos inconscientemente. No me congrego un domingo, el otro tampoco, y cuando vas a ver ya no te congregaste más. A veces inconsciente, pero a veces conscientemente lo hacemos. Pero si creemos en Dios, no deberíamos alejarnos de Él. Al contrario, deberíamos evitar ese distanciamiento, porque sabemos que el Señor prometió lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Y qué le dijo a Moisés? Y después, ¿qué le dijo a Josué? Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No le dijo, voy a estar contigo nada más cuando vayas a la tierra prometida o cuando estés en el lugar que yo digo exactamente, donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Eso abarca cualquier lugar, cualquier situación, cualquier cosa, hermanos. En todo lugar. Pero Dios quiere comenzar a hacer un cambio en nosotros. Vamos a tener nosotros la voluntad de presentarnos ante Él, como dijo Pablo. ¿Y sabes por qué Dios comienza de adentro? Porque Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale. Entonces tenemos que comenzar a cambiar por dentro, internamente, nuestros pensamientos primeramente, antes todo. Porque lo que entra aquí en nuestros pensamientos, hermanos, llega al corazón. Y lo que llega al corazón es lo que después hacemos o hablamos. Jesús dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Pero el hombre que es malo saca de su tesoro lo malo, porque es lo que tiene, no tiene más nada que dar. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Pero ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó aquí? Aquí, a través de nuestros pensamientos, de ver, oír y empezar a pensar. Y tristemente, casi siempre pensamos mal. Como dije una vez, vemos el vaso casi vacío en vez de ver el vaso casi lleno. Vemos las cosas negativas en vez de ver las cosas positivas. Por eso te digo esta mañana, no te conformes, sino que renuévate. Renuévate. Romanos 12, versículo 2, es lo que nos recomienda Pablo. No os conforméis a este tiempo. A este tiempo, a lo que está pasando, a lo que estás viviendo, a lo que ves afuera. No te conformes a eso. Sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, pensamiento, ideas. Porque si no nos transformamos, no transformamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera, nuestra perspectiva de las cosas, no vamos a entender el plan de Dios. Pero si nos transformamos, como dice Pablo, si transformamos nuestro entendimiento de lo del mundo a lo de Dios, vamos a comprobar cuál es la buena,
voluntad de Dios agradable. ¡Wow! No es solo agradable, hermano, es perfecta, no tiene falla de nada. La voluntad de nosotros a veces es buena, pero siempre cojea. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable, que no trae tristeza y es perfecta, hermanos. ¿Cómo va a ser que es perfecta? Mira, hermano, es perfecta. Si Dios dijo que es perfecta, es perfecta. Yo tengo que creer lo que dice Él, no lo que mi mente me quiere traicionar a que yo piense. La transformación es lo contrario al conformismo. No podemos vivir conformándonos. Ay, es que me cuesta orar. No te conformes a eso. Transfórmate y ora. Habla con Dios. Abre la Biblia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia entre las cosas que son del mundo y las cosas que son de Dios. El campo de batalla más fuerte en el ser humano, ¿sabes cuál es? Aquí. Y no recuerdo bien la estadística. Las mujeres pensamos más que los hombres. Es científicamente. Está comprobado. Porque nosotros usamos los dos lados del cerebro y ellos usan uno. No lo digo yo, es científicamente. El punto es que eso nos parece a nosotros, eso nos parece a nosotros una ventaja, pero ¿sabes qué, hermanos? Una desventaja. ¿Sabe por qué? Porque pensamos más de lo que debemos pensar. Por eso a veces estamos aturdidos y los esposos, relax. O sea, que a veces decimos, sí, porque yo uso los dolores del cerebro, hermano. A veces es una gran desventaja. A menos que lo usemos como Dios dice. Que transformemos los dos lados, hablándole a las mujeres, a la voluntad de Dios. Y los hombres, el pedazo que usan, también que lo transformen a la voluntad de Dios. Comercial no pagado. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a aprender las cosas? Buscando. Y cuando buscamos y leemos, empezamos a pensar y a meditar en esas cosas. Pero si no hacemos nada, no vamos a tener nada, no vamos a entender nada y no vamos a hacer nada. Y nuestra vida va a ser nada, de nada, de nada. Pero cuando nos mantenemos activos en la mente, pensando en lo que es correcto, porque la palabra también dice que van a venir pensamientos que no vienen de Dios. Y no es que son pensamientos de maldad, de lujuria, esos no son los pensamientos malos únicamente que llegan a nuestra mente. A veces nos llegan pensamientos de tristeza, de depresión, de muerte. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando llegan esos pensamientos a tu mente tienes que llevarlo cautivo ¿a dónde? Y hay una versión que dice a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. O sea, que no es, ay, te entrego el pensamiento y ya. No, te entrego este pensamiento, Señor, a ti, a tu voluntad que sé que es buena, agradable y perfecta. ¿Ve cómo la palabra del Señor no se contradice? Al contrario, te reafirma lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer conmigo. Segunda de Corintios 3:18, Pablo también dice que tenemos que ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. De manera que podamos comprobar cuál es la voluntad del Señor. Para comprobar hay que probar.
¿Cierto? ¿Cómo voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios si no lo pruebo primero? Si no tengo la voluntad de presentarme ante el Señor y decir, ok, Señor, te voy a probar. Ay, no, Dios no puede ser probado, Dios no puede. ¿Qué dice Malaquías 3? Probadme ahora en esto. Él hasta nos desafía a que probemos que Él es fiel, a que probemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, a que probemos que los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien, son de paz. Malaquías 3:10 es donde menciona eso. Y dice algo súper interesante. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que se sacien. No, sobre y abunde. Porque sabe que el Señor no es limitado como nosotros, que andamos de chorrito en chorrito, de gotita en gotita. La bendición de Él es buena, remecida, apretando y rebosando. Pero tenemos que buscarle el beneficio a lo que Dios quiere. ¿Y cómo hacemos eso? Pensando únicamente en lo que es digno de que pensemos. Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro pensamiento no es la basura del mundo, no es la basura de Satanás. Es un lugar donde tienen que estar los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos que pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente. Porque ¿sabe qué? Tristemente, mucha gente, incluso cercana a nosotros, familiares, no quiere saber de Dios por nuestra culpa. Porque siempre andamos con malos pensamientos, siempre andamos con negativismo, siempre andamos hablando mal en vez de hablar bien. Y peor aún, actuando y haciendo cosas incorrectas. Y después queremos hacernos los holy holy y los santos santos. ¿Sabe, hermano? Si a Dios no le engañamos, ni a la gente le engañamos. Porque de lo que hay, habla la boca. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Nosotros debemos enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos en el lugar correcto, en el lugar que Dios nos quiere. Filipenses 4:8. ¿Qué dice Pablo? Por lo demás, hermanos, se fijan que en Romanos 12 también comenzó así. Os ruego, hermanos, y aquí nuevamente les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si quiere subraye esas palabras, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de qué, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar. No es, el mundo, mira la política, mira la bacteria, la vacuna, la qué sé yo. Cuántas cosas que están ahora en el mundo. Los huevos que ya no voy a comer huevos porque no puedo pagar los huevos. Hermano, perfecto, no comas huevos, come lo que Dios te da para que comas. Pero ¿tú crees que esa es una razón para vivir pensando mal y frustrado? Y enfocando tu pensamiento en que los huevos están caros, y que los huevos están caros, y que los huevos están caros, y que la gallina, y que la mataron, y que el virus, y que la... Hermano, ¿hay algo digno? ¿Hay algo amable? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo verdadero en ese pensamiento? Y eso es solo un ejemplo. ¿Qué provecho sacamos de preocuparnos porque los huevos están caros?
agregar más preocupación a la mente porque vas al supermercado y no te alcanza para los huevos. Compra salchicha, compra pan, compra cualquier otra cosa, hermano. Porque no solo de huevo vive el hombre. Y así como eso hay tantas cosas ahora, hermanos, que si uno le presta atención, queda con la cabeza de este tamaño. Y a eso agrégale lo que vives día a día. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. Nosotros somos dueños de nuestra mente y nosotros somos dueños de nuestro pensamiento. Entonces nosotros somos lo que podemos decir, como quitando la, si me quieres, no me quieres, si me quieres decir, en esto pienso, en esto no pienso, en esto pienso, en esto no pienso. La vida basada en sentimientos dice, cómo me siento, cómo está mi casa, mi trabajo, los huevos, ay, no tengo ganas de adorar. Ay, qué palabra más mala que le pasa hoy a la pastora. Ay, hoy no me gustó, hoy, ay, la tengo aquí atravesada. ¿Quién le contó lo que me está pasando? Me está hablando, me está hablando a mí. ¿Qué le pasa? No, hermano, para nada. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios. Nunca podrá entender que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque está tan enfocada en sus emociones y en sus sentimientos que no ve más allá de eso. Y sabe que hay veces es la causa de problemas y divisiones dentro de la familia, entre amigos. Porque el sentimiento le gana a la razón muchas veces. El sentimiento le gana al buen consejo. Porque no es lo que quiero oír. No, y no me da la gana que ella tenga más razón que yo. Pero así no puede ser, así no podemos vivir. No podemos vivir así. Dios nunca está en contra de que tengamos sentimientos, para nada. De hecho, cuando éramos jóvenes, no mucho tiempo atrás, Él nos dejaba que nos enamoráramos y que nos rompieran el corazón. Porque Él no está en contra de eso. A veces te decía, no, ese no, esa chica no, ese chico no, mira. Y ahí vamos nosotros un tum. Dale, pues, así. Así mismo es Dios. Que no. Y ahí vamos nosotros, como ovejas al matadero, pacandán. Ay, ¿por qué me dejaste, Dios? ¿Qué? Dios. No. Porque Dios no es que nos aleja, dice, no puede, tienes que ser frío y no tener sentimientos. No, para nada. Al contrario. Pero que esos sentimientos estén ¿dónde? En lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que hay virtud, en lo que es verdadero, en lo que es digno. En eso entonces que debemos poner nuestros sentimientos. El pensamiento no debe ser así, sino que debe estar en qué puedo hacer, cómo puedo cambiar, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Todo lo que es verdadero y una verdad absoluta, por lo menos para nosotros que creemos en la Biblia, es Jesús. Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, si Él es la verdad, en eso pensemos. Y si pensamos en eso, pensemos en todo lo que Él nos prometió. La vida basada en hechos dice, no me hables de la Biblia, yo no quiero saber de Dios, eso me tiene cansado, solo dime qué debo hacer. No me vengas con tantas explicaciones, dime qué debo hacer.
Esa vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios. Nunca podrá conocer cuál es la voluntad de Dios porque está basada en lo que pueda hacer Él y no lo que Dios pueda hacer. No puede entender que hay que renovar la mente porque está muy ocupado en lo que físico, en lo que yo puedo, yo solita. Yo no necesito a nadie. Hay mucha gente así que dice, no te necesito. Están pasando las de Caín y Abel. Pero el orgullo es más grande que la razón. Y eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quiere que nos sintamos los poderosos que no necesitamos nada, ni a nadie. Él quiere que en un momento podamos decir, como le dijo Jesús a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi poder, mi amor, mi misericordia, porque cuando entonces eres débil, entonces yo puedo hacer lo que tengo que hacer en ti. Dios nunca está en contra de una vida activa, pero está en contra cuando enfocamos toda nuestra pensamiento y fuerza en eso. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el final que nos va a llegar. Y no es precisamente el final que Él tenía predestinado para cada uno de nosotros. Entonces, que pensemos en todo lo que es verdadero, después que dice que lo honesto, lo justo, lo puro, lo de buen nombre. ¿Qué es lo de buen nombre? Lo que hable bien, lo que te dé buena reputación. Si hay virtud, si es digno de alabar, wow, qué lindo, qué servidor, qué buen servidor es esta persona. Wow, cómo ama a Dios, wow, cómo alaba a Dios. Wow, cómo se dedica a ayudar al prójimo. Pablo nos habla simple y directo, con cosas que son simples y sencillas. Si tenemos estas cosas en la mente, estas cosas van a permanecer en nuestra mente. Y después de eso van a dar el fruto, el resultado que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Pensando en eso, vamos a poder entender y ver cuál es la buena voluntad del Señor. Mucha de la vida cristiana se trata de la renovación, de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Ya habla, soy nueva criatura, las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer de agua y de espíritu. Y cuando vienen esos pensamientos así, se los mencionó anteriormente, el capítulo está en 2 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5, donde Pablo dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra de ¿quién? No es que se levanta en contra de nosotros, no se levanta en contra de mi pensamiento humano, se levanta en contra de lo que yo sé de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la voluntad a Cristo, como dicen otras versiones. Un traductor inglés, John Philip, hizo una traducción de Romanos 12:1, 2 y la vi y me gustó y se las quiero compartir. Dice, con los ojos bien abiertos hacia la misericordia de Dios, yo te ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como sacrificio vivo, sagrados a Él y aceptables delante de Él. No dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprecie en su propio molde, pero dejen que Dios moldee sus mentes desde adentro para que así puedan probar en la práctica el plan de Dios para ti, que es bueno. Hace que realices lo que Él pide y te mueve hacia la meta de una verdadera madurez. Otra vez, ahora te digo de nuevo, piensen en algo que el Señor hizo ayer. Ya pensamos en algo que hizo el Señor hoy. ¿Qué hizo ayer el Señor por ti?
que hizo el Señor la semana pasada por ti. Y a veces ni nos imaginamos, como dice la alabanza, aunque no pueda ver, sé que estás trabajando. Y termino con estos dos versículos, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Leí el versículo 8, vamos a ir al versículo 6. Dice Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¡Wow! ¿Qué le parece? Isaías 26:3. Isaías 26:3. Lo tienen y me gustaría que todos lo tengan a la vez que yo lo leo. Isaías 26:3. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardas ¿en qué? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Porque qué? Porque en ti ha confiado. Simple y sencillo, hermano. Jeremías 29, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien. Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque tenemos que pensar en lo que es bueno, honesto, justo, en lo que hay virtud, en lo que es digno de alabar. Tenemos que transformar nuestra mente a través del conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios, cautivo a la voluntad de Cristo. Y como dice el profeta Isaías, entender que Él guarda en completa paz, hermano, no en una pasita, en completa paz. ¿A todo el mundo? No. Aquel cuyo pensamiento en él persevera. En mantener diciendo, tú dijiste que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú dijiste que tú sabes cuáles son los pensamientos que tienes para mí, Señor. Tú dijiste que tus caminos y tus pensamientos son mejores que los míos, Señor. Tú dijiste que aunque la higuera no florezca y en la vides no haya fruto, nos íbamos a alegrar porque tú prometiste, Señor, que aunque la visión tardare, se va a cumplir. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, por tus promesas, por tu amor. Gracias, Señor, porque sé que estamos escondidos en el hueco de tu mano, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y no tenemos que hacer nada grande, Señor. No tenemos que hacer nada para ganar más o menos misericordia, Señor. Simplemente tenemos que presentarnos ante ti, mi Dios amado, como sacrificio vivo, Señor. Vivos con la esperanza, con la ilusión, con la confianza, Señor, de que tú estás en nosotros, por nosotros y con nosotros, Señor. Que ningún arma que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros prosperará, Señor. Que tú vas con nosotros donde quiera que vayamos. Que tú vas delante de nosotros como poderosos gigantes, Señor. Que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos, Señor.
Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos porque tú estás para darnos aliento, para cuidarnos como el buen pastor, preparando mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y como te dijo David, Señor, hubiera perecido si no hubiera entendido que iba a obtener tu misericordia, Señor. Que este sea un día, un momento, Señor, en que podamos comprender que lejos de ti difíciles son las cosas, pero contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Que no moriremos, sino que viviremos y contaremos tus grandezas, Señor. Que todo pensamiento que viene en contra de lo que tú nos has dicho lo llevamos cautivo a tu voluntad, Señor, a tu obediencia, a tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y hacemos compromiso, si quiere hágalo, hermano, esto es voluntad propia, de decirle, Señor, tú me vas a guardar en completa paz porque mis pensamientos van a estar perseverando en los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Te doy gloria, te doy honra, Señor. Alabanza, Señor. Todo el que esté escuchando y viendo, Señor. Que pueda sentir, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz completa, Señor. Que puedan perseverar en tus pensamientos, que no teman a nada de lo que el enemigo, lo que la gente, lo que este siglo, Señor, que no nos conformemos, que nadie se conforme a este siglo, Señor, sino que nos renovemos, Señor, día a día, en tu voluntad, en tu palabra y en lo que tú dijiste, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gloria y te doy honra, Señor, porque sé que tu palabra, mi Dios, no vuelva a ti vacía, sino que es enviada y cumple el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Bendito eres, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te amo con todo mi corazón, Señor. Te amo, papá. Eres lo mejor de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Estamos en paz, estamos en victoria y perseverando en ti día y noche. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a